No pierdas el rumbo, ya empieza La Brújula del Sur, un programa de cultura. Y sí, esa es la apertura de septiembre, señora, señor. Esto es La Brújula del Sur, un programa de cultura cumpliendo los primeros 4 años en esta queridísima Radio FM Altavoz Clásicos, la 98.7 de la ciudad de La Plata. Estamos felices y por eso hemos cambiado la apertura solamente por este mes. No pudimos dejar afuera los cuentos borgianos porque son nuestro caballito de batalla desde hace 12 años. Así que es la única canción que nunca hemos podido cambiar. Pero sí le quisimos agregar este tema de Don Palito Ortega porque nos pareció lindo. No es un feliz cumpleaños, sino un feliz aniversario. Con un poco de atraso, un poco bastante, le doy la bienvenida a nuestra queridísima licenciada en Psicología, Silvia Andrés. Feliz aniversario, Silvia, para usted también. Muchísimas gracias, María. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Escuchándote atentamente todo el relato que hacías de esta serie, de la experiencia que tuviste en Olmos, entonces lo que podés ver, la realidad de lo que viviste y la ficción que puede haber en una serie, ¿no? O cuánto de cada una hay, claro. Eso es interesante también, está, ¿no? Bueno. Está bueno. Me fijé en el corte porque las promesas son rigurosas acá en este estudio. La novela es Tiempos Compulsivos. Está en YouTube liberada. También, acá te pueden pasar cosas mucho más graves si no la ves. Es realmente... ¿no la viste, Silvia? Porque tiene que ver con tu profesión. No, claro, no la vi, pero cuando tiraste el título, sí, sé que es que genial, existe. Es muy buena, es muy con unas actuaciones terriblemente geniales, así que la recomiendo también. La vamos a tener anotadita para estas recomendaciones serias. ¿Sabes en qué estaba pensando? No. Qué bueno. No alcanzás todavía a adivinar el pensamiento de la gente. No. Un poco por la serie, un poco por algunas cuestiones personales que me pasaron ayer. Muy locas estas cosas de la causalidad que uno a veces no puede manejar, no sabe cómo manejarlas. Sí. Pensaba en la libertad. Pero... para que arrancáramos hablando de la libertad, pero no como un concepto de la libertad individual, sino de la libertad, no sé cómo se llama, íntima, la no sé si tiene un nombre técnico, esa libertad que se supone que tenemos que sentir adentro. Libertad subjetiva. Ah, bien. Sí, es un concepto, tiene ese nombre. Ajá. Está dentro, esto que decías, ¿no? En un momento de las libertades, en todo caso, ¿no? Más sociales, culturales, pero hay una libertad subjetiva que tiene que ver justamente con esto que decís, como de uno, ¿no? Como desde adentro, desde la que uno va construyendo, ¿no? ¿Y esa libertad qué nos marcaría? ¿Qué hacer y cómo? ¿O cómo se manifiesta? Qué bueno, porque dijiste qué hacer o cómo, es que la libertad subjetiva nos permite, en principio, elegir. Bien. Y ahí te metiste en un tema siempre conflictivo o todavía de revisión, que es la salud mental, la ley de salud mental. Claro. Porque justamente lo que a veces cuesta comprender, y uno entiende que sea así dificultoso, porque hay que modificar y hay que, como todo, hay que transformarlo en lo que es necesario en una sociedad. Justamente la libertad subjetiva de la que estamos hablando está puesta de manifiesto en esta nueva ley de salud mental cuando el paciente elige, ¿no? Una internación y se pone de acuerdo con la familia, con el profesional, o cuando esto no pasa y tiene que entrar la judicialización, entonces ahí se define de otra manera. Entonces ahí está en juego ese concepto, que a veces cuesta comprenderlo porque es como decir, bueno, pero ¿cómo en este caso? ¿Por qué por la ley de salud mental no se puede? Y esto que el otro. Entonces, todos comprendemos
en eso estamos de acuerdo de que tiene que haber modificaciones, pero si vamos a lo finito, al hilo conductor de lo que abriste sin darte cuenta, es esto de la libertad subjetiva, es decir, que un individuo no pierda esa posibilidad de elección, porque si no, es como, parece que todos los demás sabemos si puede elegir o no, y desde qué lugar. Es como cuando vos me preguntaste, ¿sabés en qué estoy pensando? No. Claro. Sería un horror. Sería un horror si alguien pudiese decir sé lo que estás pensando, o en una conversación decir sí, ya sabía que me ibas a decir esto. Uy, qué horror. Qué horror. ¿Horror porque sería muy predecible? Porque estás dentro de mi cabeza y me estás haciendo perder una libertad subjetiva que me pertenece. Mirá, si no es delicado el tema, ¿no? No lo había el pensado punto, nunca por claro, ahí. por eso digo que yo no me enojo tanto con los que se enojan con la ley de salud mental, porque comprendo que la salud mental en sí misma es dificultosa de comprender, con lo cual la ley no iba a estar fuera de esto, claro. y por lo tanto seguramente se va a hacer revisiones en esta situación de lo que es dificultoso. Pero si yo hubiese entrado en tu cabeza, es decir, es como saber allá adentro quién sos, cómo sos, qué vas a decir, ¿no? Es como, uno diría en términos de ese amo que está ahí adentro de mí, pero no soy yo. ¡Uy, qué horror sería! Y yo ya no tendría esa libertad. No subjetiva. tendrías libertad, claro. Desde ningún punto de vista. Claro. Por eso el psicoanálisis, cuando yo siempre digo, y esto es muy repetitivo y lo sostengo para que se comprenda, el psicoanálisis no responde a ningún amo. No somos amos y no respondemos a ningún amo, de ninguna especie. Esto que decías hace un ratito, cuando el paciente elige internarse o es la familia quien lo hace. Yo me imagino que debe ser muy diferente el resultado, ¿no? Si yo voy sabiendo que yo tengo un problema a que me llevan y yo no quiero ir. Claro, y bien dijiste, o sea, cuando uno sujeto dice, bueno, dale, me interno, porque me interno o hago este tratamiento, sea lo que fuere, acordando con la familia y con el profesional, hay un punto de salud ahí. Claro. ¿Se entiende lo que voy a decir? Es un punto, Lacan diría un punto almohadillado, es un punto. Dentro del almohadillado uno se imagina como que cuando Lacan dice esto, como uno dice, ¿qué será esto del punto del almohadillado? Y cuando uno lo escucha en una sesión, lo podemos traer de esta manera, ¿no? Es como dice, es esto. Hay un punto de salud, como que está todo enfermo, y no, porque se da cuenta que está enfermo, porque se da cuenta que necesita de un otro profesional, sea internación, tratamiento, lo que fuere, y eso la ley le ha permitido justamente que no todo paciente sea un paciente de internación psiquiátrica, como en otrora, que los manicomios y las instituciones psiquiátricas se llenaban de pacientes que parecía que no podían decidir por sí mismos. Esta idea, yo mientras que explicabas esto me acordé de la gente que por ahí, para no ir a un extremo, digo, la gente que por ahí empieza una terapia, la primera vez que va, que cuando reconoce, no puedo con esto, necesito ayuda a que alguien te mande, no, anda al psicólogo porque tenés algún problema. Uno ya tiene, no te digo un 50%, pero debe tener un interesante porcentaje. Cuando nos dimos cuenta, sí, solos no. Es que es la primera pregunta que uno como analista hace a un paciente. ¿Cómo llegaste a la sesión? ¿Cuál es el motivo de tu consulta? Claro. Porque está el que dice, bueno, me dijeron, me derivaron, me indicaron, no sé, hay todo un historial de gente que estuvo detrás. Claro. Y está el otro que dice, y vengo porque solo no puedo. No es lo mismo. Claro. O sea, uno como analista entra obviamente a la demanda del paciente porque está buscando ayuda, pero convengamos que no es lo mismo. Esto que decís, a veces digo, es como sacar todas esas capitas de cebolla, que es la familia, la maestra, el médico, los amigos, qué sé yo, todas esas son capitas y el nudo de la cebolla está todavía lejos. Claro. Aquel que dice, vengo porque con esto solo no puedo. Sin ser resultadistas, que sé que no lo sos, pero en tiempo, aquel que va donde sea, o a una institución, o al psicólogo, por sí y no porque he llevado,
sana más rápido, encuentra más rápido la respuesta. No, esa ecuación no lo es. No, mira, no. Yo hubiese jurado que sí, que tenía que y está buena la pregunta porque a veces sorprende que alguien, hoy me pasó en una sesión, alguien que estaba negado a todo tratamiento de la salud mental, pero bueno, un hijito necesitaba una sesión con una psicopedagoga en ese caso. Me llamó mucho la atención y se lo marqué a quien es mi paciente, que es su pareja. Dije, qué bárbaro, porque aquel que se negó tanto a todo, le entregó en ese espacio con una psicopedagoga, en la transferencia que hace con ella, que decide y que evalúe a su hijito y que lo que ella indique, él lo va a tomar con su pareja y lo van a charlar. Y dije, es un montón, porque no estamos hablando de alguien que ha hecho terapia, que creo en la salud mental, la psicopedagoga es necesario porque el chiquito tiene inconvenientes en el jardín o en la escuela, porque de hecho de eso se trata. La psicopedagoga trabaja focalizando justamente en la escolaridad. Es justamente alguien que se negaba siempre a todo. Entonces digo, qué bárbaro. Ahí es donde yo destaco mucho y lo muestro y se lo digo a mi paciente para que lo devuelva a su pareja, porque le digo, lo está diciendo una psicoanalista en medio de una sesión que no es de él, pero que él al entrar esto es para destacar. Es decir, cómo se ha logrado en ese espacio la psicopedagoga esa posibilidad de transferencia que hace este padre en relación a la evolución de un hijito que quiere que lo acompañe y que lo que ella indique, lo que evalúe, lo va a tener en cuenta. Dije, es muchísimo. Entonces digo, qué bueno que a mí el psicoanálisis, a tu pregunta, me sorprenda siempre. Es decir, que escuche lo que tal vez pensé que nunca hubiese escuchado. Y esto también es el psicoanálisis. Es decir, que nos sorprendemos siempre. Pero no te puedo dar a tu pregunta, como verás, una respuesta de evaluación estadística ni nada. No tiene nada que ver esto con el otro, porque hasta el que entra diciendo, entré por esto, después se encuentra hablando y abriendo, seguro, que dice, y esto ni lo pensé. Vas por ahí y terminás hablando de Z. Sí, no, está bien. Para seguir en este tema, y antes de ir al corte musical y al corte de tema, que Dios proveerá de qué vamos a hablar después, en la libertad externa de cada uno está este dicho, una cosa es la libertad y otra cosa el libertinaje, ¿no? Frase hecha, si las hay. En esta libertad subjetiva, ¿hay algo de eso también? Si me zarpo, perdón por el término poco de medio de comunicación, ¿hay algo de libertinaje subjetivo? ¿Existe? Y creo que estamos todos inmersos en una situación de posibilidad de este irnos. Como dicen los adolescentes, te fuiste al pasto, te fuiste a la banquina, ¿no? Se desmadró, ¿viste? Esos términos que claramente, ¿no?, nos ubican en ese lugar. Común a todo, a la humanidad. Pero también es cierto que, porque sabemos que todo eso existe, desde algún lugar nuestros propios límites son los que nos hacen decir, si atravieso ese límite, me voy a la banquina. Y después me tengo que ver con el costo de haber atravesado un límite y me voy a la banquina. ¿Se entiende? Entonces, no es que no existe esa posibilidad, porque es común a todos. El tema es que también hay una construcción de límites internos a esa libertad que tenemos para decir, bueno, me hago cargo. Si atravesé ese límite y me hago cargo, si hay costos, es mío, porque ahí mi libertad también me llevó a atravesarlo. ¿Pero ahí no viene un poco de esto de tropezar siempre con la misma piedra? No necesariamente. No tiene nada que ver. Puede, pero no necesariamente siempre es así. No siempre uno choca con la misma piedra. Tal vez uno podría decir que hay un mecanismo que tampoco es siempre, no somos tan totalitarios, no ni siempre ni nunca, pero que puede aparecer el mecanismo, sí. Pero es un mecanismo de uno, por eso uno lo que trabaja permanentemente en una terapia es eso, nuestros mecanismos, que cuanto mejor podamos, como un auto, ¿no? Si los mecanismos del motor están aceitados, tiene agua al radiador, bueno, todo funciona de alguna manera como está esperado. Nos vamos al primer... vamos otra vez.
vamos a poner punto muerto, marcha atrás, para decir las cosas correctamente, doña Bonfi. ¿Qué septiembre que nos espera, cariño mío? Vamos a hacer un pequeño corte musical en la columna de Silvia y vamos a ver si podemos arreglar alguna cuestión, si en este momento se puede, si no en el otro corte que es más largo. Y la música durante todo septiembre que nos va a acompañar, como hace un mes atrás estuvimos escuchando la música de los 70, para mí la mejor década musicalmente hablando, este mes nos va a tocar la música de los 80 y arrancamos con Fito Páez, Ciudad de Pobres Corazones. Estamos hablando con nuestra queridísima licenciada en psicología, Silvia Andrés, que también cumple años con nosotros, porque ella también arrancó con nosotros allá en el 2021. Habíamos hablado en el bloque anterior de las libertades, la libertad subjetiva y la libertad con la que uno suele moverse en la vida, y yo te pregunté si era lo mismo o algo así, porque siempre tropezamos con la misma piedra. ¿Por qué siempre tropezamos con la misma piedra, los seres humanos? Claro, por eso decía, también eso está, pero tiene que ver con qué mecanismo en uno, como esto, ¿qué es lo que está fallando sería? No sabemos, pero hay algo que, bueno, que no nos deja pensar. Y nos tenemos que concentrar de otra manera, fíjate. O sea, nosotros hoy que tenemos un rito diferente, digamos, para que los oyentes comprendan un poco de qué estamos hablando, uno tiene que concentrar. Que no me gusta este collar. Claro, que uno se tiene que concentrar mucho en lo que estamos diciendo, como focalizar mucho ahí, porque como tenemos como de fondo algo que no estamos habituados. Bueno, podríamos decir, hay algo de este mecanismo que no sabemos dónde, por dónde, en el cable, en el enchufe o vaya en la consola, no sabemos dónde, pero hay algo de ese mecanismo que hay que revisarlo, porque evidentemente no funciona como siempre sería. ¿Se entiende? Bien. Bueno, esto mismo, para hacer uso de nuestra realidad hoy, en el espacio, nos pasa también en el psiquismo. Es decir, ver por qué o por cuánto o por cuánta historia de uno llegamos a un lugar donde un mecanismo hace ruido sería, ¿no? Y entonces tal vez volvamos a cometer la misma elección de pareja, el mismo trabajo fallido, ¿por qué agarré por esta calle si era otro y siempre hago lo mismo? ¿Se entiende? Es decir, y ahí vamos descubriendo en todo caso, en esa búsqueda, descubrir es esa búsqueda de, bueno, a ver por cuántas razones llegué a ese lugar y fui fallido ahí. ¿Tiene que ver en algún punto por cierta debilidad que tenemos y que por ahí no tenemos esa fortaleza que nos ayude a decir no? Y por ahí no sé si yo lo pensaría, me lo podría preguntar, pero no sé si lo pensaría en relación a una debilidad o fortaleza, porque no creo que sea ese el vector que nos lleve a... Creo que es más complejo. Por eso también es tan difícil de explicar, de responder y explicar. Muchas veces, creo que esto lo sabemos los colegas y todo, muchas veces el no querer exponerse tanto en una radio o en la tele tiene que ver con la dificultad de poder hablar de temas tan engorrosos y tan dificultosos como es la salud mental. Lo entiendo, lo comprendo. Yo siempre trato de llevarlo a lo más llano, claro, y lo más cercano a uno. Entonces es una forma de que, así como vos me preguntás, yo ponemos algo al tapete. Yo te digo, de alguna manera, debilidad y fortaleza, no sé si es eso, no lo sé, pero sí te podría decir que es complejo. Es decir, entrar a encontrarse esos mecanismos y las causalidades, la multicausalidad, causalidad que lo ha conformado, lo ha amasado, ya estamos hablando de mucha complejidad. Multicausalidades, algo que se construyó en mucho tiempo, ¿no? Todo es mucho, parece, ¿no? Claro, bueno, claro. En realidad es así, todo es mucho. Entonces, hacer una reducción a pensar entre la debilidad o la fortaleza no lo veo desde ese lugar. ¿Se entiende a lo que voy? Está perfecto. No lo podría reducir solamente esto, me parece que el lejos es mucho más complejo. Y perdón que siga por ahí, no, pero está bien. Esto de volver, o inconscientemente, seguramente es inconsciente, sí, volver una y otra vez a
el mismo tipo de relación, sea la cual Sí. fuera, y que nos va mal, porque ya sabemos que por ahí no es. No hace que la persona se sienta fracasada y a partir de ese fracaso tenga una vida, iba a decir miserable, pero no es para tanto, pero como que le vaya mal en todo porque no enfocó bien en una Y situación. a tu pregunta voy a responder con otra pregunta. ¿Y no será que hay una elección de esa frustración casi permanente donde me lleva a ir fracasando como permanentemente en cada lugar, la calle que tomo, la pareja que elijo, el trabajo que dejé, el viaje que no hice? O sea, ¿no será que, por eso fíjate cómo entra la pregunta a tu pregunta, ¿no? ¿No será que tal vez en esto de las preguntas, y ahí está la búsqueda, para mí eso es la virtuosidad del psicoanálisis, Claro. que no tenemos la receta, digo siempre, y que siempre aparecemos... No tenemos la respuesta. Claro. Tenemos la pregunta. Claro. Y la pregunta de 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 la pregunta en cada uno, donde cada paciente y cada uno va por esa búsqueda, se va como que siempre nos vamos sorprendiendo lo que va apareciendo. Yo me lo imagino siempre como los pañuelos del mago que saca, ¿viste? Y como saca de la galera. Sí. Y Rodolfo decía, un psicoanalista, somos magos sin magia. Porque no somos magos, Claro. como metaforizando esto, ¿no? Parecemos magos sin magia, porque no lo somos. Es decir, pero es como sacar de la galera pañuelos de diferentes colores y uno dice, ¿cuándo se termina? Y parece que no se termina Es algo nunca. sin fin. Y sigue, Qué y sigue. bueno. Bueno, me parece que ahí está la búsqueda, ¿no? Creo que ahí está la virtuosidad para mí, como psicoanalista, de no tener respuestas, sino en esa continua búsqueda con preguntas. A tu pregunta, yo te respondí con otra pregunta. Vos decís esto, ¿y no será que tal otra cosa? Y otro dirá, ¿y no será que tal otra cosa? Y capaz que si no será todo esto que están abriendo, sí. ¿Y no será algo más? Que seguimos. Son como las muñecas rusas, son algo así, algo ¿no? así. Como una cosa dentro de la otra. Exacto. O una cosa, como decía el gran filósofo, conductor de programas de televisión, que decía todo tiene que ver, Pancho Ibáñez, todo tiene que ver con todo. Claro, desde algún lugar, es decir, por eso tu pregunta es válida, pero tan válida es tu pregunta como la mía, de decir, Claro. A ver, ¿y no será que tal vez se alimente esa frustración? Un Claro. signo de interrogación, ¿no? Que alimenta la frustración porque entonces sigo siendo un fracasado y entonces me quejo por el fracaso y me quejo por la frustración, pero voy por otra, como yo mismo me estoy dando un lugar. Y es eso tal vez lo que a tu pregunta uno dice, ¿y entonces qué es un sinfín? No, eso tal vez sea lo que uno como paciente lleve un espacio y donde empiece a decir, esto no lo quiero más. Eso ¿Se entiende? Sí, O sea, sí. me bajo de este tren, pero solo no puedo. Claro. Ayúdame a ver cómo o qué construyo en mí, o qué veo en mí, o qué me pregunto, ¿por qué otro lado voy que no sea este? Porque me cansó, me agotó. Hay un poco de goce por el dolor. Dijiste eso. Mira, no lo nombré porque me parece a veces como, sí, que no es la satisfacción. La satisfacción tiene que ver con otras cuestiones muy neuróticas, muy que esto me gusta y aquello no. El goce tiene que ver con ese plus que tiene que ver más con en términos, no quiero hablar en términos de salud y enfermedad como tan taxativos, pero tiene que ver un poco con ese, me fui a la banquina, sería, ¿no? Esto se desmadró, o sea, me fui a la mierda, como que hay un punto donde aún viendo el límite, listo, lo atravesé y me fui y ahora me tengo que hacer cargo de los costos. Claro. Y ahí también está mi libertad de decir, ¿se entiende? O sea, bueno, me tengo que hacer cargo de los costos porque yo mismo elegí sabiendo que había un límite. Y esto es tan complejo que vos fíjate que llevas a esto, es interesante como lo llevaste y hasta lo nombraste, el goce, porque es algo más allá, que no tiene que ver con la satisfacción, que es como si dijéramos, el dulce de leche es lo mismo que el chocolate, no tiene nada que ver uno con el otro, no tiene nada que ver uno con el otro, pero es esto de aquello que va más allá de ese principio de placer, en todo caso, de satisfacción de un sujeto. Uno podría decir, un paciente en adicción podría decir a un analista, yo conozco el goce que vos no conocés, sería, ¿no? Claro. ¿Por qué me querés sacar de este lugar? No, yo no te quiero sacar, fíjate vos si querés salir, sería, sería, ¿no?
O sea, en todo caso, hay como devolver ahí la pregunta, ¿no? Es decir, nadie va a sacar a alguien que no quiera. Exactamente, por más que te estén dando 20 millones de manos, si vos no querés agarrar ninguna. Yo siempre doy el ejemplo de un paciente que pesaba 130 kilos y venía no por sus 130 kilos, sino que venía por otras cuestiones de trabajo, de parque y todo. O sea, yo siempre pongo eso como decir, a mí no se me ocurría decir, bueno, ¿y qué vas a hacer con tus 130 kilos? Claro. Nunca, no, porque venía por otras cuestiones. Un día se preguntó, ¿qué hago yo con estos 130 kilos? Ahí claro. sí vamos. Ah, claro, exacto. Pero yo no soy un amo que venga a decirte que tus 130 kilos son los que están mal. Claro. Para eso tenemos otros discursos que sí lo hacen. Uh-huh. El psicoanálisis no. Qué grande, Silvia. Cuando te veo con la libretita abierta, siempre me doy cuenta, pues soy muy inteligente, Sí. que algo tenés que decir. Claro, porque yo uso siempre este espacio al final, y te lo agradezco siempre, María, a Edu, porque sé que tiene que ver con la cultura y tiene que ver con decir a aquellos que les gusta recorrer algo acá en La Plata, lo que hay. Y como yo estoy una vez por mes, paso el chivo. Viernes 5 del 9, 18 horas, Ciudad Vieja, 1771, un café y 4 cuentos, espectáculo al sobre. Ahí voy a estar, mirá vos qué casualidad. Sábado 6 del 9, el Aleph, que también pertenezco a ese grupo, estamos en Bransen, primer encuentro regional de poesía, es el día del escritor branceño, de 13 a 19 en el Molino Cultural. Mirá vos, eso no lo sabía. Bueno, menos mal, vengo con algo de sorpresa. Pasame la info después por privado. Y el 28 del 9, de 15 a 19, en el Polideportivo de Los Hornos, 66 y 152, va a estar uniendo soles con también lo que es las artes en todo su esplendor. Te agradezco siempre porque es una forma de que cada uno pueda en estas fechas recorrer algo de esto. Lo de Bransen me interesa mucho porque, bueno, no es mi tierra Bransen, pero sí es Yepenor, que está ahí cerquita. Sí, sí. Gracias, Silvia. Gracias. Nos vemos en octubre, si Dios quiere. Nos vemos en octubre. Digo solamente esto para despedirme. Sí. En particular, este programa se lo dedico a un amigo del alma que no está pasando un buen momento en la salud y que sé que todo esto es un granito más para él y para todos los que lo queremos. Para vos, Norberto, es un maestro en meditación, hace más de 20 años que somos amigos y es un pilar en mi vida importante. Para vos, un beso y un abrazo desde acá. Norberto, para vos todo el programa, así que me sumo a los saludos de Silvia. Gracias, Silvia.